Hoy vengo a hablaros de Charles Cullen, más conocido como el Ángel de la Muerte. Y es que hace poco Netflix estrenó una película basada en este caso. Un caso en el que un enfermero, aprovechando su profesión, le quitó la vida a al menos 40 personas. Aunque hay investigaciones que indican que el total de sus víctimas superan las 400. Todo esto durante los 16 años que estuvo trabajando en activo en distintos hospitales de Estados Unidos. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, y se crió en una familia católica irlandesa de clase trabajadora. Charles era el menor de los 8 hijos del matrimonio formado por Edmund y Florence Cullen. Su padre Edmund era conductor de autobús y murió el 17 de septiembre de 1960 cuando Charles solo tenía 7 meses de vida. En varias entrevistas, Cullen describió su infancia como miserable y afirmó haber sufrido bullying por sus compañeros de escuela y por los novios de sus hermanas mayores. En 1969, cuando Charles contaba solo con 9 años, tuvo un intento de suicidio, el que sería el primero de muchos. Lo que hizo fue mezclar con leche distintas sustancias tóxicas que extrajo de un set de química y se bebió la mezcla. Pero a pesar de que claramente necesitaba ayuda psicológica puesto que había intentado quitarse la vida, nunca la recibió. Y esto lo único que hizo es que su salud mental en ese momento cada vez fuera poco a peor. Pero Charles recibiría otro duro golpe, y es que el 6 de diciembre de 1977 su madre falleció en un accidente de coche cuando él tenía 17 años. Cullen recordó la muerte de su madre como devastadora y describió haber estado molesto porque el hospital no le informó de inmediato de su muerte e incineraron su cuerpo en lugar de entregárselo inmediatamente a la familia. Esto ocurrió cuando Charles estaba en el último año de secundaria y después del accidente de su madre decidió abandonar el instituto y alistarse en la Marina, donde sirvió a bordo del submarino USS Woodrow Wilson. Allí ascendió al rango de suboficial de segunda clase, como parte del equipo que operaba con los misiles Poseidón de la nave. Sin embargo, la vida en la Marina no le fue mucho mejor, ya que también sufrió acoso por parte de sus compañeros, quienes lo apodaban Charlie Fishbelly o Charlie Barriga de Pescado en español. Que esto es una forma despectiva que se tiene en Estados Unidos de referirse a la gente que es muy pálida. Un año después de empezar en la Marina, un superior lo descubrió en los controles de misiles llevando una máscara quirúrgica, guantes y una bata de médico en lugar de su uniforme de la Marina. Todo este atuendo lo había robado del gabinete médico del submarino. Charles nunca explicó a sus superiores el motivo por el que se había vestido de esa manera. Pero después de este incidente recibió una amonestación disciplinaria y se le reasignó a un trabajo de menor presión en el buque de suministro USS Canopus. Durante su estancia en este nuevo barco, Charles volvió a tener un intento de suicidio ingiriendo un químico, lo que hizo que fuera internado en la sala psiquiátrica de la Marina varias veces durante los años siguientes, hasta que finalmente en 1984 recibió el alta de la Marina por razones no reveladas. Poco después de su alta en la Marina, Charles se matriculó en el Hospital de Enfermería Mountainside de Montclair, en Nueva Jersey, donde destacó por ser un excelente estudiante. Fue en esta escuela de enfermería donde conoció a Adrienne Baum, con la que se casaría en 1987, y de este matrimonio nacerían 2 hijas. Posteriormente, ese mismo año, en junio de 1987, comenzaría un nuevo trabajo en el Centro Médico de San Barnabás, en Livingston, Nueva Jersey. Este trabajo era en la unidad de quemados, donde se encargaba de lavar y desinfectar las quemaduras de los pacientes. Y fue en este centro donde Charles cometió el que sería su primer crimen. La primera de sus al menos 40 muertes confirmadas fue John Yendo, un juez local de 72 años. El juez se presentó en el hospital de San Barnabás con una reacción alérgica a un fármaco y cuando fue atendido por Charles, este le administró una sobredosis letal de lidocaína de forma intravenosa, lo que le causó la muerte. Posteriormente, cuando Charles fue atrapado, confesó que durante su estancia en el Hospital San Barnabás llegó a quitarle la vida a 10 personas más, pero con un modus operandi un poco distinto al de su primera víctima, ya que a estos otros 10 pacientes, en lugar de inyectarles lidocaína, les inyectó altas dosis de insulina directamente en las bolsas de suelo que tenían conectadas.
Y no solo eso, también manipuló directamente las bolsas de suero que habían en el almacén poniéndoles insulina, para así evitar sospechas y que fuera otro enfermero quien colocara esas bolsas que él había contaminado. En 1991, el personal médico del Sant Barnabàs empezó a notar un incremento en los pacientes que morían por una sobredosis de insulina, lo cual les llamó la atención. Estas sospechas se incrementaron cuando una enfermera se encontró una bolsa de suero en el almacén que, a pesar de estar llena, parecía haber sido usada. Esta enfermera notificó la situación al director del Hospital Sant Barnabàs, el cual pidió que se mandara a analizar la bolsa de suero. Y los análisis del laboratorio concluyeron que la bolsa de suero contenía altas dosis de insulina. Después de esto, con las sospechas que ya tenían, se llegó a la conclusión de que alguien del personal médico estaba manipulando las bolsas de suero del almacén poniéndoles insulina para acabar con la vida de los pacientes. Y así fue como el hospital decidió empezar una investigación interna para dar con la persona que estaba haciendo esto. Revisaron los horarios del personal y se dieron cuenta que cuando los pacientes habían fallecido, quien estaba de guardia era Charles. Pero esto no lo consideraron prueba suficiente. Y en enero de 1992, al enterarse de las sospechas que tenían sobre él, Charles decidió presentar su renuncia y dejar de trabajar en el Sant Barnabàs. Más tarde, la investigación determinó que Charles Cullen probablemente había sido el responsable de estas muertes. Un mes más tarde de dejar el Sant Barnabàs, en febrero de 1992, Charles comenzó a trabajar en un nuevo hospital, el Hospital Warren, en Phillipsburg, Nueva Jersey. Unos meses más tarde de empezar en este nuevo trabajo, en noviembre de 1992, su esposa Adrienne presentó una demanda de divorcio contra él. En esta demanda, Adrienne exponía que Charles había dejado de tomar los antidepresivos que tenía recetados y que además se había vuelto adicto a la bebida. Pero no solo eso, es que había algo que había inquietado mucho a su mujer. Y era el comportamiento que Charles tenía con el perro de la familia, ya que le propinaba palizas. Y además no le prestaba la atención a sus hijas que debería prestarle. 2 meses después de presentar la demanda de divorcio, Adrienne llamó a la policía, ya que Charles había tenido un nuevo intento de suicidio ingiriendo una sobredosis de pastillas mezcladas con alcohol. Y por esto se decidió ingresarlo en un hospital psiquiátrico. Cuando fue dado de alta y a su mujer finalmente le concedieron el divorcio, Charles se mudó a un apartamento situado en un sótano de Phillipsburg. Pero durante su estancia en el psiquiátrico, una compañera de trabajo llamada Michelle había acudido varias veces a visitarlo, lo que hizo que se obsesionara con ella y al recibir el alta le insistió para ser su pareja. Pero ella se negó, lo que no hizo que la obsesión de Charles se frenara. Y en marzo de 1993 se coló en la casa de Michelle mientras ella y su hijo pequeño dormían. Pero sí que es cierto que se fue de la casa sin hacerles nada y sin ni siquiera despertarlos. Aún así, la mañana siguiente, Charles confesó a Michelle que la noche anterior había allanado su apartamento y había entrado en su casa mientras ella y su hijo dormían. Por lo que Michelle evidentemente decidió denunciarlo. Charles se declaró culpable de este allanamiento y recibió una condena de 1 año de libertad condicional. Y al día siguiente de su arresto volvió a intentar quitarse la vida. Charles se tomó 2 meses de descanso sin trabajar y fue tratado de depresión en 2 centros psiquiátricos distintos. Sin embargo, intentó quitarse la vida 2 veces más a finales de 1993. Como os he comentado, por el allanamiento, él tenía una condena de 1 año de libertad condicional, por lo que no estaba encerrado en prisión y podía continuar trabajando en el Hospital Warren. Y durante este tiempo, Charles asesinó a 3 ancianas con una sobredosis de un medicamento para el corazón, la digoxina. Este medicamento en grandes cantidades puede provocar un paro cardíaco y además es muy difícil encontrarlo en una analítica, por lo que para él era el arma perfecta. Una de estas ancianas, Helen Dean, de 91 años, llegó a informar antes de fallecer que Charles, que no era su enfermero asignado, había entrado a su habitación por la noche y le había inyectado algo. Y la mujer falleció al día siguiente. Su hijo pidió que se investigara el caso porque creía que la muerte de su madre no había sido natural. El hospital llegó a realizarle una prueba del polígrafo a Charles y a los demás enfermeros que estaban de guardia, pero Charles pasó esa prueba. Charles continuó trabajando en el Hospital Warren hasta enero de 1994, donde consiguió un nuevo trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Hunterdon de Flemington, en Nueva Jersey.
Después de ser atrapado, ha dicho en varias entrevistas que durante los 2 primeros años que estuvo en este hospital, en el 1994 y 1995, tuvo un parón y no hizo daño a nadie. Pero después de esto volvió a las andadas y admitió haber asesinado a 5 pacientes entre enero y septiembre de 1996, nuevamente con sobredosis de digoxina. Pero este hospital nunca sospechó nada y nunca lo investigó. En octubre de 1996, Charles encontró trabajo en un nuevo hospital, el Hospital Memorial Morriston. Pero no duraría mucho allí, ya que le acabaron despidiendo por bajo rendimiento. Pero detrás de este despido habían otras razones. Y es que se percataron de que Charles no daba las medicinas a los pacientes que sí las necesitaban. Y sin embargo, a aquellos pacientes que no necesitaban sí les daba medicación. Pero el hospital simplemente lo despidió sin hacer ningún tipo de investigación interna sobre su conducta. Después de esto, Charles permaneció desempleado durante 6 meses y por los problemas económicos dejó de pasarle la pensión de alimentos a su exmujer por sus 2 hijas. Posteriormente buscó tratamiento para su depresión en la sala de emergencias del Hospital Warren y fue admitido brevemente en un centro psiquiátrico. En febrero de 1998, Charles fue contratado por el Centro de Rehabilitación y Enfermería Liberty en Allentown, Pensilvania, también en la unidad de cuidados intensivos. Allí fue acusado de dar medicamentos a los pacientes en horarios no programados. Pero fue despedido después de que otros enfermeros afirmaron haber visto a Charles entrando en el cuarto de una paciente llevando varias jeringuillas en la mano. Y es que Charles intentó inyectar diversos medicamentos a este paciente para causarle una sobredosis, pero se resistió, lo que resultó que del forcejeo el paciente se rompiera la muñeca. Después de su despido, en noviembre de 1998 encontró otro nuevo trabajo, esta vez en el Hospital Easton en Pensilvania. Y tan solo un mes más tarde, en 30 de diciembre de 1998, se cobró la vida de su primera víctima en este nuevo hospital. Se trataba de Ottomar Scrum, un hombre de 78 años al cual le inyectó una sobredosis letal de digoxina. Y la familia de este hombre pidió que no se le hiciera simplemente un análisis de sangre al cuerpo, sino que se le hiciera una autopsia a conciencia para encontrar la causa de la muerte. La autopsia concluyó que habían cantidades letales de digoxina en la sangre del paciente. Y el médico forense del condado de Northampton, Zachary Lisek, informó a las autoridades de que había un ángel de la muerte trabajando en el Hospital Easton. Como os digo, el forense llegó a esta conclusión después de examinar el cuerpo de Ottomar Scrum. Pero aún así no había ninguna evidencia que apuntara directamente a Charles como ese ángel de la muerte. Además, Charles, al ver que estaban investigando este caso, renunció antes de que se tuvieran los resultados de la autopsia. Y buscó trabajo en otro hospital, el Cedar Crest Lehigh Valley, en Allentown, en la unidad de quemados. En ese hospital, el 31 de agosto de 1999, Charles se cobró la vida de su siguiente víctima, Matthew Matter, un chico de 22 años que había ingresado en la unidad de quemados donde Charles trabajaba. Allí Charles siguió su modus operandi habitual, suministrando altas dosis de digoxina directamente en la bolsa de suero del paciente. Y luego, como siempre, cuando el hospital empezaba a investigar el caso, Charles renunciaba para buscar un nuevo empleo en otro hospital. En esta ocasión, el nuevo hospital fue el de Bethlehem, en la unidad de cuidados cardíacos. En enero del año 2000, Charles volvió a intentar quitarse la vida nuevamente, esta vez usando una parrilla de carbón, con la que esperaba ahogarse con sus humos. Pero sus vecinos, al ver la humareda, llamaron a la policía y a los bomberos. Por esto, Charles fue ingresado en un centro psiquiátrico, pero fue dado de alta al día siguiente. Para esta época, Charles había encontrado un nuevo trabajo, esta vez en el Hospital St. Luke's, donde asesinó al menos a 5 pacientes y se sabe que intentó matar a 2 más. Al principio nadie sospechaba que Charles estaba arrebatándole la vida a los pacientes del Hospital St. Luke's. Hasta que en junio de 2002, una enfermera de ese mismo hospital se dio cuenta, revisando un contenedor de basura, de que habían viales de medicamentos que no deberían estar ahí. El hospital investigó esto y concluyeron que era Charles quien había cogido estos medicamentos. Lo que pasa es que en ningún momento pensaron que los usara para quitarle la vida a los pacientes. Así que lo único que hicieron fue ofrecerle a que renunciara a su puesto, y eso hizo.
Durante el mes de septiembre de 2002, Charles empezó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos del centro médico Somerset, en Somerville, Nueva Jersey. En ese momento, Charles había empezado a salir con una chica, pero aún así entró en una gran depresión. Y para aliviarse de esta depresión que sufría, le quitó la vida a 8 pacientes utilizando dosis letales de digoxina e insulina. El 18 de junio de 2003, Charles intentó asesinar a Philip Gregor, pero sobrevivió y fue dado de alta. A este punto, el centro médico Somerset empezó a notar irregularidades. La suerte de Charles empezaba a agotarse debido a que el sistema para coger los medicamentos del almacén estaba totalmente informatizado. Pero aún así, como luego os explicaré, Charles se las apañaba para esquivar este sistema informático. También en el registro de los ordenadores del hospital apareció como que él revisaba historiales de pacientes que no tenía asignados. Y además varios compañeros lo vieron entrar y salir de habitaciones de pacientes en las que no debería estar. El 28 de junio de 2003, en este mismo hospital, en el Somerset, Charles le quitó la vida a su siguiente víctima, Florian Gold, un reverendo de 68 años. Su muerte llamó mucho la atención en el hospital puesto que había ingresado por una neumonía. Y no tenía sentido que con ese diagnóstico de un día para otro falleciera de un ataque al corazón. Por eso se decidió realizarle un análisis exhaustivo de sangre y ahí aparecían altas dosis de digoxina, medicina que no debería haberle sido suministrada y menos en tan altas cantidades. Así que empezaron a sospechar que había un ángel de la muerte entre los enfermeros del hospital. Pero en un principio decidieron investigarlo de forma interna y no acudir todavía a las autoridades. El hospital decidió ponerse en contacto con el Sistema de Educación e Información sobre Envenenamientos de Nueva Jersey y así pedirles a ellos una segunda opinión sobre lo sucedido. Después de analizarlo, en julio de 2003, el Sistema de Educación e Información sobre Envenenamientos decidió informar al Somerset y le dijo al hospital que según sus investigaciones al menos 4 sobredosis eran sospechosas de haber sido provocadas por uno de sus empleados. Además, se les aconsejó dar aviso de esto a las autoridades. Esto fue en julio, pero el hospital no se puso en contacto con la policía hasta octubre, lo que hizo que durante esos meses Charles se quitara la vida a 5 pacientes más e intentara quitársela a un 6º. Steven Marcus, el director ejecutivo del Sistema de Educación e Información sobre Envenenamientos de Nueva Jersey, dijo en una entrevista lo siguiente sobre estas 5 muertes. De las que sabemos, esas 5 muertes las recordaré por el resto de mi vida. Lo siento, pudieron haberse prevenido. Como os digo, no fue hasta octubre de 2003 cuando el hospital decidió llevar el asunto ante las autoridades policiales. Y tomaron esta decisión a causa de la muerte de un nuevo paciente, el cual había recibido una sobredosis de insulina. Y esta fue la última víctima de Charles Cullen. De inmediato las autoridades fueron notificadas y los agentes Timothy Brown y Daniel Badwin comenzaron a investigar las sospechosas muertes que habían ocurrido en el hospital. El hospital les explicó a los policías que ellos previamente habían llevado una investigación interna y que habían interrogado a todos los enfermeros que habían estado en contacto con los pacientes fallecidos. El hospital envió toda la información que había recabado de esta investigación interna a la policía. Y lo único que recibió la policía fue un informe de 5 páginas en las que únicamente se mencionaba a Charles Cullen. Ante esto, uno de los detectives que investigaban el caso decidió comprobar los antecedentes de Charles y se dio cuenta que había sido condenado hacía años por el allanamiento de morada de una compañera de trabajo en Pensilvania. El agente Timothy Brown decidió ponerse en contacto con la oficina de policía de Pensilvania y allí revisaron el expediente de Charles, donde no solo aparecía el allanamiento, sino que también la policía de Pensilvania había empezado a investigar su paso por el hospital Easton. Y es que al investigar sobre su vida laboral se empezaron a revelar sospechas pasadas sobre su participación en la muerte de algunos pacientes de ese hospital. Si recordáis, como os he dicho, cuando Charles estuvo trabajando en el hospital Easton de Pensilvania, se hizo la autopsia a una de sus víctimas, en concreto a Ottomar Scrum. Y en esa autopsia el forense concluyó que había sido asesinado con una sobredosis de digoxina y que probablemente lo hubiera realizado alguien del personal hospitalario.
Pero para el momento en el que se realizó la autopsia y se recibieron los resultados, Charles ya había abandonado ese trabajo por miedo a que le investigaran a él. Así que aunque la policía intentó investigarlo, como no tenían ninguna prueba en su contra, cerraron la investigación. Los agentes avisaron de los resultados de sus investigaciones al hospital donde ahora estaba trabajando Charles. Y el 31 de octubre de 2003, la solución que tuvo el hospital fue simplemente despedirlo. Y el motivo que dieron para su despido fue alegar que Charles había mentido en su currículum. Pero evidentemente la policía decidió seguir con sus investigaciones. Y para ello recibieron la ayuda de Amy Lowen, una de las enfermeras compañeras de trabajo y mejor amiga de Charles. Las autoridades policiales le revelaron a Amy las sospechas que tenían sobre su mejor amigo, sobre Charles, y le enseñaron también toda la evidencia que tenían hasta el momento. Así que ella, viendo esto, decidió ayudarlos para acabar con su reinado del terror. Esta enfermera ayudó a la policía a entender cómo funcionaban los registros informatizados para la administración de medicamentos en el hospital. Y así juntos pudieron trazar cuál era realmente el modus operandi del ángel de la muerte. Lo que Charles hacía era normalmente ir en el turno de noche, ya que es un turno mucho menos concurrido y tenía más privacidad para poder realizar sus crímenes. En el almacén del hospital tenía guardados los medicamentos en distintos compartimentos. Y cada medicamento tenía un código específico que se debía de introducir cuando fueras a cogerlo. O si no, el compartimento donde estaba guardado no se abría. Charles lo que hacía era introducir el código de un medicamento distinto a la digoxina o a la insulina, que era lo que él solía usar para quitarle la vida a los pacientes, pero que ese medicamento distinto del que le introducía el código estuviera guardado en el mismo compartimento que los que él realmente quería coger. Así, introduciendo el código de un medicamento distinto, como estaba guardado en el mismo compartimento, le permitía abrirlo y coger el que él realmente quería. Pero en los registros informáticos aparecería como que él había cogido un medicamento distinto al que se le administraba a los pacientes para quitarles la vida, porque el código que él ponía no era el de la digoxina. Era otro. Una vez que cogía la digoxina o la insulina, las inyectaba directamente en las bolsas de suero del almacén. Así las víctimas morían cuando otro enfermero les pusiera la bolsa que él previamente había contaminado. Y él no estaría de guardia en ese momento, por lo tanto sería más difícil que sospecharan de él. Aunque sí que es cierto que en alguna ocasión Charles inyectaba los medicamentos directamente en la bolsa de suero que el paciente ya tenía conectada. Y cuando hacía esto, después se quedaba durante el resto de su turno mirando los monitores del hospital, viendo cómo poco a poco los signos vitales de sus víctimas se desvanecían. Para este momento lo único que tenía la policía era todo circunstancial. Tenían esa teoría, pero no había forma de probarla, ya que Charles había cubierto muy bien sus pasos. Y aquí es cuando Amy Lowen se vuelve clave en la investigación. El 12 de diciembre de 2003, Amy se reunió con Charles en un restaurante y accedió a llevar un micrófono de la policía para grabar una posible confesión de Charles. Y una vez en el restaurante, después de hablar un rato para que Charles cogiera confianza, Amy le dijo lo siguiente: «Sé que eres culpable, lo sé, y aún así aquí estoy». A lo que Charles le respondió: «Déjame caer peleando». Después de esto, Charles fue detenido e interrogado por las autoridades y consiguieron la tan ansiada confesión de los crímenes. Charles confesó haber contribuido en la muerte de entre 30 y 40 pacientes, pero les dijo que él solo les quitaba la vida a aquellos pacientes que tuvieran enfermedades terminales o crónicas, y que lo hacía por quitarles el sufrimiento de tener una muerte lenta y agónica, lo cual no era para nada cierto, ya que bastantes de sus víctimas no tenían ninguna enfermedad terminal. E incluso alguna de ellas estaba a punto de ser dada de alta antes de que él se cruzara en su camino. Amy se ha culpado durante años de no haberse dado cuenta de esto antes, a pesar de que era una de las mejores amigas de Charles. Y en una entrevista hace unos meses a raíz de la película que ha sacado Netflix sobre el caso, dijo lo siguiente: «Luché contra la culpa de echar de menos a Charles. Luché contra la culpa de no ver que esa amistad también tenía un monstruoso lado oscuro y no quería verlo. Quería creer que era un asesino misericordioso para poder seguir preocupándome por él. Y no era un asesino misericordioso, era un asesino a sangre fría. Luché mucho por no haberme dado cuenta».
los delitos por los que se acusaba a Charles estaban castigados con la pena de muerte. Pero Charles consiguió un trato por el que si se declaraba culpable y ayudaba a las autoridades a identificar quiénes habían sido sus víctimas, a cambio no se le impondría la pena capital. Por este trato, Charles decidió declararse culpable de 22 delitos de homicidio en primer grado. Y el 2 de marzo de 2006 fue finalmente condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. A raíz de este caso y de lo poco que hicieron por investigar los hospitales en donde trabajó y donde cometió sus crímenes, se creó la conocida como Ley Cullen. Esta normativa obliga a los centros sanitarios a reportar al personal que presente alguna negligencia o mala conducta profesional que pueda ocasionar un peligro en la salud de los pacientes, y así intentar evitar que haya más ángeles de la muerte arrebatando vidas durante años, como fue el caso de Charles Cullen. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.